Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy, después de un día histórico, 20 de agosto de 2023, antes de entrar en materia y de hablar de ese día histórico y de todo lo que se vio a lo largo de la campaña, quiero hacer un par de recordatorios. El primero es que por favor se suscriban a nuestros diferentes canales en YouTube, en Spotify y en redes sociales. Nos pueden seguir como Tangente GT. Y luego recordarles que en Piedrasanta tienen 10% de descuento en sus librerías en Zona 1, Quinta Calle y 11 Calle y en Géminis 10. Y también pueden encontrar libros en www.piedrasanta.com y el envío es gratis. Así que si quieren buscar libros, ya sea para entender qué es lo que estamos viviendo o ver cómo la historia tiene ecos que estamos escuchando de nuevo, pues pueden ir a buscar sus libros a Piedrasanta. Y bueno, ya habiendo hecho los anuncios correspondientes, les doy la bienvenida a mis dos invitados del día de hoy. Hoy me acompañan dos periodistas. Uno es Enrique Naveda. Bienvenido, Quique. Gracias. Digo que si quieren regalarnos libros, también pueden buscarlos en Piedrasanta. Pues sí, también. Y luego Yaneli Dabeiba. Bienvenida, Yaneli. Hola, un gusto. Pues para quienes nos siguen desde que éramos radio, fíjese que, pues reconocerán a Quique porque él era parte del equipo de Fíjese que y llegaba a hablar al programa de radio una vez por semana. Y para quienes tienen TikTok o Twitter, seguramente reconocerán a Yaneli Dabeiba porque ella es la periodista que pone todo su contenido con cultura pop en redes sociales. Aquí somos fans. Pero hoy queríamos hablar acerca de cómo llegamos a este momento histórico que vivimos ayer, que se eligió a Bernardo Arévalo y que, como hablábamos en la cobertura en vivo que hicimos, se rompieron un montón de paradigmas. Digamos, todo el mundo pensaba siempre que había como una fórmula ganadora para ganar la presidencia en Guatemala, ¿no? Ya sea la de que hay que perder una para ganar otra, que esa pues ya se rompió desde hace ratos, ¿no? O que el que tiene la red clientelar más grande, ese es el que gana, o el que tiene más plata para hacer campaña, o el que logra su entrevista con Ángel González, o etcétera. Como que había como una fórmula de marketing político chapina que se creía muy estable y que en este momento pues muchas de esas cosas se están rompiendo y ayer vimos esos resultados. Y yo pienso, bueno, esa es mi hipótesis y aquí voy a ver qué dicen ellos, pero mi hipótesis es que mucha de esta gente que diseña estas estrategias de campaña olvida algo que es la gente de a pie, digamos. Que no es que me guste mucho el término gente de a pie, pero sí, que es la gente. Y se enfocan más que nada como en esas estrategias del libro de texto o en ciertos análisis, métricas, etcétera, pero no van a la calle y no salen de sus burbujas y no van y no escuchan a la gente. Y yo creo que en esta ocasión sí es bien evidente cómo lo que se conversaba en las calles y cosas que se ven pues desde el lado anecdótico aportaron al resultado que vimos el día de ayer. Y en parte por eso también te quise invitar, Yaneli, porque en Quórum eso es lo que haces, ¿no? Haces periodismo con la gente y vas a la calle a hablar con las personas y entrevistarlas. Y quiero que me contes un poquito sobre qué fue lo que viste, qué tipo de mensajes viste, que eran distintos a lo que se hablaba, como ya sea en las noticias o en redes sociales, o sea, distinto al ruido grande. ¿Qué encontrabas diferente entre lo que hablabas con la gente y lo que se hablaba en noticias o en redes sociales? Sí, cabal, o sea, yo creo que siempre hemos estado influenciadas por las encuestas. Entonces, eso fue lo primero, como que hubo un cambio entre primera vuelta y segunda, donde en la primera sí había gente que decía como, sí, yo voy a ir a votar por Semilla, pero ya sé que no va a quedar porque quedó como noveno en la encuesta, pero igual yo voy a ir y así. Uh-huh. Como que la gente iba con esta, no sé, muy, muy tímida, como muy de casi llorando, echando su voto. Pero en cambio ahorita ya es más como de, no sé, ya que se dieron cuenta de que no importa lo que digan las encuestas, que al final uno pues puede ir a votar por quien quiera y pues les salió bien, ¿va? Entonces ahorita sí ya iban como más confiados, más confiadas, iban ya en un plan de sí, yo voy a ir a votar allá por Semilla, ya sé que vamos a ganar ya con, no sé, con un mood, ya bien distinto. Pero también yo miraba como los análisis ahí en Twitter y en todo, de que
sí, que Bernardo Arévalo, pésima campaña en primera vuelta, que muy redes sociales y no sé qué. Y yo siempre estuve como en desacuerdo con eso, sobre todo porque sí... Es que era raro, porque en algún punto Semilla siento que tuvo que venir y hacer videos sobre lo que estaba haciendo en la calle, como para demostrarle a la gente en internet que sí estaban haciendo campaña IVA. Que no sé si tuvieron que o no, pero para los haters o muy críticos, era como, no, miren, sí estamos ahí. Y entonces ahí fue cuando empezaron a sacar videos que de los volanteos que hacían, de que iban moviendo una manta para otro lado, que hablaban con la gente, sus actividades. Y entonces ahí como que la percepción cambió un poquito como de... bueno, sí, no son un partido que está haciendo solo propaganda en Twitter, ¿va? Y en efecto que no fue así. Y algo bien curioso es que ayer yo estaba hablando con unas señoras que son de Quetzaltenango, pero viven acá en la ciudad desde hace mucho. Y me contaba, sí, yo me recuerdo cómo hacía campaña el señor Juan José Arévalo y era muy parecido a lo que está haciendo ahora su hijo Bernardo, que era igual como... llegar con la gente, hablarle, o sea, ser muy unidas, todo eso de que él llegaba a las plazas, a las plazas, y bailaba, que la gente llegaba con sus tambores, con su música, y él ahí bailando, platicando así, bien genial conviviendo con la gente, y también que antes pues sí había volantes y todo, solo que pues antes era en blanco y negro, algo más minimalista, no sé, en cambio ahora pues ya hasta volantes falsos les inventan. Y entonces sí hay como ciertas similitudes y yo no sé, sería una pregunta interesante para hacerle si de alguna manera la forma en la que está haciendo, hizo campaña ahorita tuvo que ver con todos los libros que él lee de su papá, porque él sí dice que como que lee una vez al mes las memorias de su papá. O sea, sería chilero saber si sí se inspiró mucho en eso o no sé, a quién se le ocurrió como mezclar esto de hacer una campaña tan viral, tan como para la gente joven, porque sí usaron tendencias a su favor, la verdad. Y más que eso, como que sí supieron, no sé, armar una identidad bien chilera, siento yo. Hasta la ropa, los símbolos, eso es algo muy genial, o sea, es muy, muy cultura pop, o sea, lograron como posicionarse así, tanto que sí hay gente que yo pues creo que genuinamente cree en el proyecto político, pero también estoy segura que hay personas que fueron más como por esta tendencia ya popular, ¿va? Sí, incluso como apropiarse de los mismos insultos, como las botas de guerrillera, suponete. Sí, cabal, o sea, sí supieron darle la vuelta muy bien a todos esos mensajes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo veo que exactamente? Digamos, ¿cómo ves es que el ya hecho? le ha dicho muchas cosas. ¿Verdad? El hecho de que... Sorry, not sorry. No es queja, lo contrario. El hecho de que se haya hecho este acercamiento con la población y que haya sido totalmente distinto de la supuesta fórmula ganadora de elecciones en Guatemala. Para empezar, yo no estaba aquí cuando eso estaba sucediendo, me encontraba en el extranjero, entonces no tengo el análisis de grano fino de Gianelli, ni mucho menos su percepción y acceso a lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo Semilla. Entonces me baso un poco en lo que yo veía y en lo que ella ha dicho. Pero yo tengo que decir que no descarto el valor de las encuestas. Creo que las encuestas han sido bastante buenas y creo que las encuestas medían bastante bien lo que estaba pasando hasta ese momento. Creo que la trampa no está, o la explicación no está en pensar que las encuestas se estaban midiendo mal, sino que pasó algo después de las encuestas. Y creo que en buena medida eso explica el auge de Semilla en primera vuelta. En segunda vuelta creo que no hay nada que explicar. Una vez sucedió la primera vuelta y vimos que Semilla pasaba a la segunda, al balotaje, creo que todos tuvimos el pálpito de van a arrasar. Y está ¿cómo se llama? El refrán este que dice algo así como caballo que remonta gana, ¿no? Creo que eso pasó. O sea, todo el mundo se montó en el caballo ganador porque era el único que generaba algún tipo de esperanza, de ilusión. Y lo que pasó en la primera vuelta es que no había... Hablaba Gianelli un poco del voto estratégico, ¿no? Nadie pensaba que Semilla pudiera ganar, ni siquiera que pudiera estar cerca de ganar. A Telma Cabrera, que había hecho un buen papel en las elecciones anteriores, la habían expulsado rápidamente de la contienda. Estaba creciendo Pineda a una velocidad tremenda y lo sacaron. Y al final
yo creo que no hubo voto estratégico, o sea, votamos por el que queda, que no es de todos estos otros, ¿no? Y ese voto se aglomeró en torno a Semilla. Yo no estoy, posiblemente por algunas de sus acciones de campaña y por el contenido pop y más cercano, no creo que eso hubiera sido ni mucho menos suficiente sin el contexto. Pero me parece que tuvo que ver con eso. O sea, las tácticas de campaña de la coalición gobernante, que estaba siendo clarísimamente rechazada, hicieron que muchos votos se quedaran huérfanos, por un lado. Y por otro lado, como sabemos que se le sucedió a mucha gente, querían votar, pero llegaron a las urnas sin saber exactamente por qué. Y un pálpito, un deseo, dijo, bueno, pues si ya estamos perdidos, que sea por estos, ¿no? Y confluyeron los votos en Semilla de una manera que todavía hoy nos resulta misteriosa. Y yo creo que no tiene que ver principalmente con la campaña que hicieron, sino con muchos elementos de contexto, sumados a un elemento que para mí es fundamental. Semilla siempre ha sido como un partido aburridito, más allá de su parafernalia, de sus emojis, de sus símbolos, y que está muy bien. Pero digamos su discurso, el de Bernardo, es un tipo que no enardece a las masas. Bernardo es un tipo que, salvo un par de veces, no ha resultado muy carismático. Pero creo que tal vez la gente está aburrida del carisma conflictivo, del carisma beligerante. Y Bernardo estaba mostrando otra forma de comunicar, más conciliadora. Y creo que sobre todo el partido, cada uno de ellos y el partido en conjunto, transmite, queriendo o sin quererlo, decencia. Y me parece que en torno a la decencia es que germinó, valga la metáfora, germinó todo lo que ha mencionado Janelle y todo el contexto que he mencionado yo. Pero fue como una tormenta perfecta, pero al revés, ¿no? No una tormenta, fue una primavera perfecta, ¿no? Sí, yo de ahí quiero rescatar un par de cosas que mencionabas. La primera es... ¿Solo dos? La primera es que justamente la encuesta esta de Fundación Libertad y Desarrollo que hizo Sid Gallup dice que la gente decidió su voto muy a última hora. Creo que era como 20% de la gente en la urna, o sea, con la papeleta en mano, tomó la decisión de por quién iba a votar. Otros una semana antes y otros 2 o 3 semanas antes, pero creo que el grueso de la gente, digamos, fácil, un 40%, tomó esa decisión después de las encuestas. O sea, la encuesta no pudo haber recogido eso. Y lo otro que decías es que justamente no es tanto que hayan elegido a Bernardo en sí en primera vuelta porque el conocimiento no le alcanzaba, sino era más cómo voy a canalizar mi deseo de cambiar este sistema. O sea, ya estoy harto de este sistema, ya me quitaron a la gente con la cual podría yo cambiar este sistema y entonces, ¿quién me queda? ¿No? Y quizá ahí es donde descubren a Bernardo, ¿no? Se ven forzados a buscar una opción que no era la que tenían contemplada. Yo creo que tiene que ver también con lo que decía Janelle, obviamente, ¿no? Redes sociales, jóvenes que hacen proselitismo a favor de Semilla sin ser miembros de Semilla, ¿no? Que van poco a poco convenciendo a sus familias, a sus... Pero también queda esa otra parte de la explicación, que es la más grande. ¿Qué pasó después de la encuesta de Prensa Libre? A mí alguien de la campaña de Mulet me dijo que ellos ya habían detectado que Mulet estaba cayendo y que, creo que me dijo, esto no estoy seguro, que Semilla estaba creciendo a raíz del cambio de discurso de Mulet con respecto a la CICIG, por ejemplo, ¿no? Que te lo vincula con el tema anticorrupción, porque yo creo que la clave de la campaña y la clave de la victoria de Semilla es corrupción anticorrupción o establishment anti-establishment, ¿no? O establishment corrupto, anti-establishment decente. Entonces, esa caída de Mulet cuando se desliga de la CICIG y la descarta, no digo que haya sido fenomenal, digo que en el partido lo detectaron. Y tiene sentido si uno piensa que cuando la CICIG se fue con un 70% de aprobación. Ahora, en donde yo creo que muchos nos engañamos o no la vimos venir, como han dicho varios, es que pensábamos que el discurso anticorrupción estaba absolutamente muerto, que ya resultaba anodino, aburría a todo el mundo y que a la gente ya no le movía.
Y me parece que lo que demostraron las elecciones es que estaba latente y simplemente la gente no quería hablar, no quería discutir de eso, pero está radicalmente harta de quienes han gobernado por tantos años y de una manera tan extrema en los últimos, ¿no? Clarísimamente, descaradamente para beneficiarse de los recursos públicos, de las leyes, del erario público, etc. Y volviendo a lo anecdótico, ¿sabes qué? Cuando hicimos un evento live, hace, ¿cuánto fue? Como un mes o algo así, no sé. Y tuve la oportunidad de platicar con Román Castellanos. Y él me contaba que en la gira, ahí así, por eso digo anecdótico, pues, que le iba y le preguntaba a la gente, ¿usted por qué votó por Semilla? ¿O cómo conoció a Semilla? Y la gente mayor le decía, mi hijo me habló de Semilla. O mi nieto me habló de Semilla. Y yo desconozco el tema de marketing, pero yo estoy segura que si a mí me preguntan qué me convence más, ver una valla o que una persona me hable acerca de algún proyecto, definitivamente me voy por el proyecto del que conocí, porque me hablaron de eso, ¿no? Ese era el éxito de Facebook al principio, voz. que tu amigo te recomendaba las noticias de un medio, no que el medio te las vendía, ¿no? Lo mismo aquí, sí. Pero tú ibas a decir algo. Sí. Dale. No, que sí es cierto que varios factores como que ajenos a Semilla pues influenciaron en que llegara a pasar a segunda vuelta a Bernardo y también Karin, pero yo creo que, y no sé si lo analizaron ahí, pero ahorita creo que fue muy valioso y muy buena idea igual seguir haciendo una campaña tan intensa a partir de los resultados de primera vuelta, porque casi que ya se sabía que, bueno, Sandra Torres es la persona que hace a los presidentes. Entonces, bien pudieron tener la opción de decir, bueno, o sea, ya sabemos, ¿va? Que vamos a ganar o que es muy probable, pero yo creo que algo importante ahí es que hay una diferencia entre ganar por, no sé, 100,000 votos de diferencia a ganar por 1,000,000 de votos de diferencia. Claro. Y al final sí les resulta necesario, más siendo un gobierno que está como que separado, que no se identifica para nada con toda esta línea de gobiernos corruptos, pues sí les resulta útil tener el apoyo de la gente. O sea, al final esa legitimidad puede que les ayude más a gobernar, porque sí sabemos y somos conscientes de que tienen el caso en su contra, que es probable que les quiten la personalidad jurídica al partido y por tanto no tengan bancada, que no puedan citar ministros, no puedan presidir comisiones. Pero, o sea, sí tienen el apoyo de la gente. Y eso es algo que lo vinieron cultivando en campaña. No sé si también lo vieron con ese enfoque de no solo pasar a segunda vuelta, sino pasar bien, digamos ahí. Que así decían algunas personas, que gane quien gane, pero que gane bien. O sea, que sí sea muy marcada la diferencia. Creo que sí lo lograron y cabal, no sé, apelando mucho a la gente, porque a veces no era tanto como una campaña de vota por mí y vota Semilla, sino era más de estar con la gente, convivir, o sea, como que tú estés en la mente de la gente. Y es bien interesante porque yo no sé si podría afirmar que todo fue así, o sea, la línea de propaganda fue jóvenes y jóvenes difundan el mensaje a las personas más grandes, porque incluso niños, niñas ya conocen al partido. Cabal, hay un video bien lindo en Twitter donde están a la par de, ¿qué es? Casa, ay, no sé qué, Mosaico, algo así, que Bernardo iba a hacer su conferencia y hay un colegio atrás de ese lugar y estaban para gritar, Arévalo, Arévalo. Y él saludaba, y es como, yo pienso en mí cuando estaba chiquita, yo no conocía a nadie, pues, o sea, de repente oías, o no tenía como que esa gana de decir, Colombia, o sea, como, ay, sí, nada, ni o toperas de repente como que crearon alguna simpatía o algo por las cancioncitas, pero de ahí, o sea, ahorita esto es como bien loco y yo siento que igual los niños, las niñas aprenden de su entorno, entonces, ¿qué nivel de politización tiene que haber en su entorno para que absorban todo esto de decir Arévalo? O sea, de repente no tienen este análisis de sí, que como el status quo y no sé qué, pero es como, mis papás dicen que Arévalo es bueno. En la calle veo a gente celebrando por Arévalo. En las redes sociales miro a gente que está muy feliz por los resultados y se les pega. Y como que ese es el mayor reflejo de, al final, el nivel de aceptación que tiene el partido y también los resultados. Yo recojo lo que dice Yaneli, que me parece muy interesante y certero. Y creo que algo destacable de la campaña que Semilla hizo en la segunda vuelta
es que, por lo menos lo que yo percibí, se concentró mucho en lo que yo llamaría valores, ¿no? Estos son nuestros valores, esto es quienes somos. No tanto en programa, para nada en campaña negra, campaña negativa contra Sandra Truss, se defendieron, rara vez les vi atacar, pero sobre todo valores, ¿no? Estos somos. Y lo intentaron un poco desde la UNE, lo intentó un poco la coalición gobernante, somos conservadores, somos pro familia, somos todo esto. La diferencia fue que Semilla resultaba creíble y por eso todo el mundo se apegó a Semilla. Semilla vendía decencia, básicamente, e inclusión, un buen país para todos, ¿no? Resultaba creíble. Y creo que resultaba creíble en buena medida por coherencia. O sea, Semilla lleva 4 años en el panorama institucional, en el Congreso, y es muy raro que se le haya visto salir de la línea. Es cierto que tienen un discurso tendente a ser plano. No es estridente. Y eso genera cercanía, en cierto modo, ¿no? Quizá no pasión, pero no te genera rechazo. No te estás encontrando a alguien y no te estás encontrando a alguien que está buscando pelear todo el tiempo y la pelea cansa. Aunque es cierto que Semilla tiene un discurso beligerante dentro del Congreso, pero no es lo que se percibe mayoritariamente, ¿no? Entonces, esos 4 años de coherencia, de no salirse del tono, no salirse de la pista, al final han surtido efecto. A mi juicio, más que la campaña. Pero no le estoy restando con ello mérito a Semilla, se lo estoy dando, porque es muy difícil mantener ese discurso coherente durante tanto tiempo, que se perciba. Es cierto que la percepción no podía ser generalizada, puesto que el conocimiento de Bernardo era mínimo. Pero yo creo que ocurre que una vez en la segunda vuelta, quienes sí veían a Semilla como coherente y decente, comienzan a irradiarlo. Y sucede otra cosa, ahí sí, de la campaña que me parece bien interesante, que es la simbiosis entre lo que hace Semilla y la simbiosis y cómo reacciona la gente. Y entre lo que hace la gente y cómo lo sabe recoger Semilla. ¿Ah? Eso me parece brillante de parte de la campaña de Semilla. Cómo recolectan lo que van viendo en redes sociales, lo que van viendo en la calle y lo potencian. Estoy seguro, yo no he hablado con Justo, que era el jefe de campaña, pero estoy seguro que muchas ideas salieron de ellos. Pero estoy segurísimo también de que muchas otras ideas no salieron de ellos solo las elevaron. Y uno ha visto memes maravillosos, uno ha visto videos espectaculares que no vienen de nadie de Semilla. Pero que estoy seguro de que han llegado muy, muy lejos en convencer a gente. Los filtros, las canciones, etc. Sí, fue una campaña que se le salió de control, pero para bien. La venta de llaveritos, la venta de plantitas, todo eso, que yo sepa, no sale de Semilla. No. Pero me parece un acto de, no sé si llamarle publicidad electoral, porque no venía del partido, pero por lo menos de comunicación política de parte de la gente, de lo que la población quería, maravillosa, lo mejor que yo he visto en muchos años. Y creo que eso explica en parte también lo que vimos ayer, esa sensación de alegría en las calles, esa sensación de ilusión, esa sensación de haber derrotado al mal con mayúsculas, ¿no? Que yo no había visto nunca, como decías tú, y llevo 18 años cubriendo campañas en Guatemala. Sí, eso de ayer, digamos, la ida al obelisco, creo que nunca se había visto con ningún presidente que hayan salido a celebrarlos así y luego buscarlos en el hotel y verlos desde la azotea. O sea, eso yo creo que no se había visto nunca. Ahora, o sea, gente en la calle sí, pero no ese nivel de emoción, no esa comunión, no esa sensación de comunidad. Sí. Y lo que tú decías, que se llevan esos mensajes orgánicos que salen de la gente y que ni siquiera los organizó Semilla. Y que se replicó en varios lugares, ¿no? Huehuetenango, Shell, etc. Ahora lo que yo me pongo a pensar es, qué difícil planificar una campaña con esta de precedente. Porque no sabes qué es replicable y qué no es replicable. Porque lo que tú decías, o sea, fue una mezcla que entre... Es un cisne negro esto. Exactamente. No. Entonces, es como 2015, no se puede planificar. Entonces, ¿cómo sabes qué es acierto y qué no es acierto? O sea, dejar que la población tome el control de tu campaña de tal forma que está fuera de tu control y sale espontáneamente y tú ves a qué le haces eco, ves, esta gente se lo apropió a su manera. Yo creo que eso es de una flexibilidad táctica maravillosa. Exacto, pero ¿y cómo lo replicas después? O sea, siendo politóloga y
Y si algún día me dijeran, mira, te quiero consultar para que me hagas mi estrategia de campaña en 4 años, ¿qué podría replicar y qué no? Porque hay cosas que no se van a poder replicar. O sea, mucho fue como esa sabiduría popular, mucho fue eso, como marroquiniana que soy, no puedo evitar ver todo el rollo de la comunicación que hace el mercado, ¿verdad? Lo que tú decías, que gente haya invertido de forma espontánea sin que se lo pidieran, en traer memorabilia y chunchitos y cositas para que la gente se identifique con Semilla y que les haya ido bien y haya sido rentable. O sea, esa es una comunicación que te está dando el mercado de que eso es lo que la gente quería. O sea, la demanda estaba ahí. Es que yo no sé si la estrategia se puede replicar. No, la estrategia no se puede replicar, pero No, ¿ves? yo no sé, creo que tu pregunta es sobre los pasos o las acciones. Yo no sé si los pasos o las acciones se pueden replicar porque no se pueden calcular de antemano, porque suceden en un entorno absolutamente convulso y sacudido. Lo que creo que puedes aprender de la campaña de Semilla es cómo se gestionan esos pasos. No qué pasos das, sino cómo los vas manejando, cómo vas leyendo la situación, cómo vas siendo flexible en ciertos momentos y no te apegas a lo que creías que ibas a hacer. Y aquí estoy hablando de más porque no sé si se apegaron a lo que creían que iban a hacer, pero lo que claramente hacen es sumar cosas que no podían haber previsto. Y las suman muy bien y las aprovechan muy bien, le sacan mucho beneficio. Sí. Entonces es más la gestión de la campaña que el diseño de la campaña, lo que yo creo que es estudiable. Eso requiere una destreza mucho mayor, porque suponete, todo este y menos ego. Cabal, todo este rollo ultraconservador es el puro guión. Es el mismo guión de Trump y el mismo guión de Bolsonaro. O sea, es un copy-paste. Son los mismos mensajes, el mismo apela a los mismos sentimientos, etc. Es un guión que se puede exportar y vender, ¿verdad? O sea, no sé, quien haya hecho para Trump y Bolsonaro se lo pudo haber venido a vender aquí a Suri Ríos, digamos, o qué sé yo. Pero este guión no lo puedes vender, o sea, es... Y recordemos, ahí hay un dato interesante. Quien comienza a llevar la comunicación de Semilla a la campaña es Ronaldo Robles, que muere en febrero en un accidente. Ese es el primer momento de flexibilidad que tienen que afrontar, brutal, ¿no? Se hace cargo de la campaña Justo Pérez, formado en comunicación política en London School of Economics, en Reino Unido, pero que tiene que entrar a batear a última hora inesperadamente. Digamos, supongo que eso pesa en la campaña también y en cómo se gestiona. No, yo siento que, no sé si es fórmula o qué, pero es que, lo que decías de los discursos exportables, o sea, como de, está el conservador, que ya sabes que va para cierto grupo, y yo creo que acá el error que tienen muchos analistas, o no sé, es que creen que sí puedes englobar a una cantidad masiva de gente en un solo como estereotipo de votante, y al final no, y yo creo que... O sea, obviamente Justo pues armó y hizo de todo, pero yo creo que también el éxito fue como que cada diputado, por ejemplo, que creo que eran los más populares, al menos antes de la primera vuelta, pudo hacerse su propia imagen con su propio nicho. Porque sí es cierto que pues probablemente una gran cantidad de votantes de Semilla son como de una línea más progresista, sí se identifican con la ideología del partido, pero o sea, entre esas personas hay distintos tipos. Por ejemplo... de David Illescas, yo miro que él es fútbol. FIFA, va al estadio, o sea, está con esa gente que o sea, así que ni lo ubico, fíjate. Pero ya va él, Andrea Villagrán, que ya sabemos, diputada feminista, o sea, grupos feministas, mujeres, juventudes, Samuel, que es esta persona que ya a la vez más como... Sí, que corruptos no, que Casif no, así. Y Román, que pues ahorita está tomando esa como línea más de... Roman Lovers y que no sé qué va. Pero en fin, o sea, cada uno tiene ahí su propio nichito, que eso es lo más importante, siento yo, como cabal hacer sentir a todas esas personas parte de una misma causa. Que caben. Y, al final todos esos votantes, yo sí creo que, pues, eventualmente le sumaron votos a Bernardo, o también a través de los mismos diputados y sus redes, esas mismas personas pudieron conocer a también. Nino también, que Nino también tenía una personalidad, como que cada quien montó su propio perfil y todo, toda esa mezcla pues se le sumó a Arévalo, a Karin, con Karin también, que pues hicieron al final un buen trabajo, creo yo, perfilándola como esta mujer científica, vicepresidenta mujer que sí va a apoyar a las mujeres, o sea, todo eso es muy valioso, y Arévalo, que pues todo este
linaje histórico, que alguien muy sabido, muy estudiado, como un presidente... Ajá. Pero que a la vez es Swiftie. Ajá. ¿Creen que... A ver, lo que se oía hace un año y pico, cuando se empezaba a barruntar la candidatura de Bernardo, era que la campaña iba a girar en torno a la idea de este es el heredero de su padre, ¿no? Y vamos a recuperar el legado de la revolución. Cuando yo lo oía en aquel momento, me preguntaba si eso podía tener sentido después de que han pasado, ¿cuánto? 70 años, 80 años. 80, casi 80 años. Desde el 44. ¿Quién queda vivo y votando de aquella época y quién tiene memoria de aquella época? Si, ayer estábamos hablando de lo rápido o lo lento que han pasado los años de la pandemia y tú decías que conoces adolescentes que no han oído hablar del caso Rosenberg, ¿no? Y no son adolescentes, son veinteañeros. Ah, bueno, pues veinteañeros. ¿Quién guarda memoria de Arévalo más allá que como un nombre vaporoso que flota en el aire, ¿no? Es decir, mi pregunta, lo que yo me preguntaba era, ¿es apropiado hacer girar la campaña en torno a la idea de Arévalo cuando tanta gente está tan poco informada de quién fue y seguramente no le ascribe tanto valor? Y les dejo esa pregunta a ustedes. Y si creen que ese linaje tuvo algo que ver, mucho que ver o nada que ver en la campaña. En los resultados, mejor dicho. Sí, por eso es lo que yo decía, de que al final en una campaña no puedes enfocar todo en una misma línea. Y yo sí lo que pude observar es que esto de hijo de Juan José Arévalo era muy criticado al principio en redes sociales, como siempre, que no, que por qué se cuelgan de alguien más, que no tienen nada más que decir. Pero es que es esa... como que esa campaña de hijo de Arévalo lo usaron más en la calle y lo usaron más en lugares donde pues convive más que todo gente pues ya mayor, que de repente y quizá ellos o ellas no vivieron la campaña, pero sí sus papás, o sea, sí lo tienen bien presente. Entonces, yo creo que eso fue una buena estrategia. O sea, iban a los mercados a hablar de eso, porque uno sabe que ahí están las personas más grandes y que sí tienen como esa memoria. Y va también hacia un grupo bien específico, que es estas personas, no sé, estudiantes de historia, de alguna ciencia social, que obviamente por su carrera, pues sí conocen qué implicó el gobierno de Arévalo, cómo es que él llegó a gobernar y cómo es que salió. Igual tienen como muy presente esto de la primavera de Guatemala. Entonces, yo no creo que haya sido como el principal argumento para promover a Arévalo, la verdad. Siento que sí iba enfocado a un grupito y aparte estaban todas estas otras campañas de las que hemos venido pues hablando. Pero sí, o sea, al final les resultó bien, porque incluso yo siento que como que terminaron haciéndole propaganda a don Juan José Arévalo. Y una muestra de eso es este trabajo bien cool que hizo María José España, de Ojo con mi Pisto, que es que... como todo esto al final terminó de rescatar un poquito la memoria histórica de Juan José Arévalo, porque en la Filgua se vendieron todos los libros de Juan José Arévalo, pero también los de Bernardo Arévalo. Entonces son como dos cosas que se van alimentando simultáneamente y ajá, yo creo que ahí estaba la respuesta de que sí le sirvió bastante. Sí, y yo creo que tiene que ver con esto que decías, que al tener diferentes tipos de perfiles se van rompiendo diferentes tipos de burbujas, digamos. Como él es el yo contengo multitudes, pues, digamos, puede ser una cosa, pero también puede ser muchas otras cosas más. Y este es otro de los mensajes que la gente se fue apropiando, porque, digamos, en los mismos videos que ellos publican, hay varios en donde gente mayor se le acerca a Bernardo a decirle, yo recuerdo a su papá, o señoras que desde la tarima le toman de la mano para decirle, yo recuerdo el legado de su padre y qué bueno que usted viene aquí a recuperar el legado de su padre. Y esas conversaciones que hemos hablado de los jóvenes con los abuelos son de dos vías. O sea, el joven puede llegar con el abuelo y decirle, mira, te quiero hablar de Semilla, pero luego el abuelo habla con el joven y le dice, yo te quiero hablar de Juan José Arévalo. Incluso hay esa foto que se hizo viral también de un señor con un cartel que decía, lo estamos esperando desde el 51. O sea, son cosas que te conmueven y que eso fue otra de las piezas que la misma gente se apropió, como el brotecito o las botas o demás, pienso, ¿no? Es interesante... porque tú creo que Yanili mencionaba
o tal vez tú, cómo se había posicionado la idea de que Bernardo era un intelectual, científico y Karin también, pero cómo lograron dulcificar esa imagen y llenarla de vida, ¿no? Porque pues un intelectual y un científico es un póster en la pared, pero no vive. Pero ha habido muchos momentos en los que han logrado insuflarle vida y personalidad a las dos personas. No digo que no la tengan, digo que como personajes políticos no estaban construidos así necesariamente. Y ha habido muchos, pero recuerdo uno de los últimos que creo que ha sido los que más impacto tuvieron cuando comenzaron a recibir donativos de la gente, ¿no? La campaña comenzó a recibir donativos y grabaron un video como poco producido, pero creo que ese fue otro de los aprendizajes de la campaña de Semilla, poco producido de él agradeciendo. Muy emocionado por un donativo que creo que era de 100 quetzales o 30 quetzales, llamando a la persona y la persona absolutamente emocionada, rota de la emoción, ¿no? Esos momentos me parece que han sido claves y no los tuvo, por ejemplo, la campaña de Suri Ríos, que no pasaba de ser una figura de cera, Suri Ríos, en su campaña, ¿no? Y Sandra Torres tampoco. De nuevo, porque resultaban prefabricados, precocinados y falsos los encuentros con la gente, porque son los tradicionales. Vas, les das un beso, les dices te voy a regalar no sé qué. Esto otro tuvo un elemento innovador, sorprendente, que creo que hizo que se sintiera mucho más real, mucho más genuino, ¿no? Sí. Y creo que de hecho era genuino. Sí, o sea, esos momentos espontáneos grabados y utilizados fueron utilizados estratégicamente, pero me parecieron genuinos a mí. Sí, y eso te habla también de las diferencias de cómo cada partido ve a los votantes. O sea, digamos, hay una pieza buenísima de Will Freeman donde se fue a meter a un meeting de Sandra Torres y dice que aún dentro del meeting le costó encontrar gente que le dijera que iba a votar por Sandra Torres. Porque la gente va a esos mítines a recibir lo que sea, no sé, la lámina, la licuadora, la bolsa, ponele tú el nombre a lo que va a recibir y sabe que lo recibe y puede votar diferente, que eso ya es un avance, ¿no? de décadas. En cambio, la gente va a esos mítines de Bernardo Arévalo a conocerle y a conocer a los diputados que siguen en redes sociales, como tú decías también. Y esa es una diferencia así bien grande. El motivo que lleva a la gente a estos mítines, si son acarreados, si es gente que genuinamente quiere apoyar el movimiento, etc. Por cierto que Sandra Torres, pues ayer iba a dar una conferencia de prensa que ya no dio, se quedaron ahí las sillas vacías. Y se me hace que ella va a estar en necesidad de tomarse una de sus Paris Smarts por si quiere pasar el rato después, ahora que ya no hay ley seca, y ahogar las penas, pero antes que se tome sus Paris Smarts, porque si no, luego se va a sentir aún peor con los efectos de la resaca después de haber tomado sus tragos para ahogar las penas, ¿no? GPI a todo, ahora que ya me lo hice. ¿Sabes que eso me da una risa? Porque este GPI que tú decís... Esa fue campaña también. Ajá, y fue criticada, fíjate que por gente ya más viejitos como nosotros, criticaban como, ¿cómo así que ahora Bernardo es un adolescente pasivo-agresivo que dice GPI? En cambio, para ti y gente de tu edad, seguramente eso fue una de las cosas que dijeron, sí, me identifico con él o lo que sea. Contar la anécdota con el señor del parqueo de ayer, lo que nos dijo cuando fuimos a parquear. GPI. No. Los vi bien alegres, GPI a todo. Sí, es que fuimos al Obelisco a celebrar y entonces... A observar. También, ¿por qué no? Ambas. Desmarcando. Discúlpame, es que yo no soy periodista, entonces yo no estoy acostumbrada a ese tipo de disclaimers. Pero sí, fuimos a observar la celebración electoral en el Obelisco. Y entonces, buscando parqueo, pues un señor nos ofreció cuidar el carro. Pero bueno, él de una vez pasen adelante, que no sé qué. Y yo, ¿y cuánto va a cobrar, no? Y no nos contestaba, entonces, bueno, pasamos adelante igual. ¿Y cuánto nos cobran? Bueno, 35 quetzales. Y yo le digo, no tengo efectivo, solo tengo 15. Bueno, por semilla le voy a aceptar los 15. Por semilla lo que sea. Por semilla lo que sea. Y luego dice,
Qué bueno que no quedó esa vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sí, porque encima de todo, ella ya gobernó, porque cuando estaba en Colombia, ella era la que mandaba. ¿Y qué más dijo? No me acuerdo. Pero sí estaba recordando, ahora que mencionabas la instrumentalización de los votantes, el distinto trato, ¿no? Yo cubría el gobierno de Colom. Yo seguía a Colom durante un año y pico. Y una de las cosas que me llamaba era la diferencia en el trato entre Álvaro Colom y Sandra Colom. Y la parte del gobierno que llevaba Sandra y la parte que llevaba Álvaro, ¿no? El discurso de Álvaro siempre fue súper dignificante para la gente y nunca ataba una cosa con otra, ni siquiera insinuaba, les estamos dando esto, ¿para qué? Era más bien, el Estado se lo debe, esto es de ustedes, esto no tiene nada que ver con nosotros solo estamos subsanando una deuda que el Estado tiene con ustedes, ¿no? El de Sandra no lo decía, obviamente, pero lo que se entendía en todo momento era lo otro. O sea, esto es, acuérdense cuando vengan las elecciones, ¿verdad? Pero el discurso de Álvaro Colom, que durante meses lo estuve siguiendo a buena parte de los lugares del país, era el otro, tratando de desvincular la asistencia y la mejora de las calidades de vida de la gente de sí mismo. Obviamente había cosas criticables, se seguía haciendo aquello del gobierno de Álvaro Colom, te lo está dando el gobierno de Álvaro Colom, pero su discurso público, que yo creo que es el que mejor conectaba con la gente porque estaba enfrente y aunque muchos le criticaban por su defecto de dicción en la voz, era un gran orador y se van a reír de mí por decir esto, pero era un gran orador, emocionaba con facilidad a quienes tenía delante. Ese momento me parece que era el clave y era el de la cercanía, el de la presencialidad, el de la comunicación directa y era lo que la gente creía y le estaba devolviendo esa dignidad. La gente, ustedes, es suyo, lo merecen, no es... O sea, había una diferencia entre asistencialismo por parte de Álvaro Colom y clientelismo por parte de Sandra Torres, básicamente. Es difícil desligarlo porque era el mismo partido, era el mismo gobierno, pero en cómo lo manejaban ellos dos personalmente, sí lo había. Y ahora que lo mencionas, cuando se hizo un análisis del discurso de los TikToks de los diferentes candidatos, entre las cosas que más mencionaba Sandra Torres en su video era yo sí les cumplo, como recordando eso, ¿no? Ajá. De que así como yo les cumplí, cúmplanme ustedes. Y en los audios que publicó Quorum, Ajá. el yo se les cumplo se convertía en amor quiere amor, ¿no? Ajá. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga, exacto. O sea, Contanos más quid pro quo, más clientelismo. Ajá. Por cierto, si no han visto ese reportaje de Quorum, está muy bueno, pero contanos. Bueno, la cosa es que el 8 de agosto de este año hubo una reunión en el Club de Oficiales entre Sandra Torres, sus personas más cercanas, por ejemplo, Estuardo Vargas, Guillermo Sosa también estaba ahí, que fue ex viceministro de Comunicaciones del Gobierno Patriota, creo yo, y con la estructura de Vamos, más que todo con los alcaldes, candidatos a alcaldes y alcaldes electos y diputados y candidatos a diputados de Suchitepeques, Baja Verapaz y Quetzaltenango, donde básicamente en esa reunión están dando las instrucciones de qué hacer durante esos últimos 12 días, 10 de campaña, para literalmente hacer a Sandra Torres presidenta. Entonces dan instrucciones en distintas líneas. Una es cómo van a reclutar a los fiscales de las mesas para pelear el voto por Sandra Torres. Y ahí es donde Guillermo Sosa les dice, van a ser 300 quetzales para los fiscales, que me da mucha risa porque ahí él dice, el pago se hará efectivo 2 días después de la elección. No sé si sí les van a pagar, ¿va? Pero bueno, 300, 10 quetzales por boleta, o sea, presentaban las boletas de que votaron y 10 quetzales por eso, pero recalcan, es importante que ese voto sea para nosotros, ¿va? Y aparte que ya los gastos de comida, de transporte, todo está cubierto. Luego también la parte interesante también es la de Quetzaltenango, donde habla el diputado Duay Martínez y menciona cómo se han reunido con pastores, cómo hasta les hablaron para que el servicio del domingo sea en la tarde, para que en la mañana la gente pueda ir a votar,
como, hay 3 campañas que ellos iban a difundir, así lo dicen. Una va firmada por la Liga Pro Patria, otra por Movimientos Cristianos y la tercera sí de la UNE. Entonces, la idea es que todas las vallas que antes eran de Vamos las cambien por esas 3 campañas y que igual monten caravanas, que en los tuk-tuks vayan mantas de Sandra Presidente y así. Entonces, esos audios pues describen cabal todo eso que creo que en algún momento lo decíamos que era muy evidente, que negociaban estas cosas, pero ahí sí está muy claro, ellos lo dicen. Y también a mí la parte que más me impactó es cuando Sandra le ofrece directamente a los candidatos como, bueno, ustedes están colaborando, pero ¿qué les voy a dar yo a cambio? Bueno, les voy a dar, y no sé si lo dijo en chiste, pero hasta dijo un viaje a Cancún después que ganaran, que el 21, o sea, ya asegurando, el 21 se van a sentar sus alcaldes de Vamos con los míos de la UNE a hablar sobre qué obras van a hacer ya el otro año en el presupuesto, y el presupuesto queda hecho en noviembre, y o sea, ahorita estamos en agosto, y que ella lo dice, que el presupuesto va a ser de 124,000 millones, ¿verdad que sí? Sí, 124,000 millones. Entonces, es súper impactante eso. Y yo lo que pienso ahora es, ¿qué va a hacer? ¿Va? Porque ya se rompió como esa línea, ¿verdad? Porque era un compromiso como donde las personas que colaboraban recibían el pago como hasta después, una vez la persona pues ya quedaba en el gobierno, ¿va? Pero ahora que ya no está esa línea, no sé cómo, o sea, en qué va a impactar también en las dinámicas del Congreso el saber que ya no va a haber tal acuerdo para dejarle obras a ciertas personas, a ciertos diputados. O sea, no sé si al final eso sí puede influir en que, a pesar de que son partidos que durante tanto tiempo han estado en esta coalición de corrupción y clientelismo, pues ahora si ya no tienen esa fuente de financiamiento, quizá ya no operen tampoco tanto como lo habían hecho en estos años, pero no sé qué creen. No, y esa es la apuesta. Y léanla en Quórum GT, ahí está todo. Sí, por favor. Y es la apuesta de Arévalo, lo ha dicho claramente en varias entrevistas. Y de hecho, ni siquiera ha funcionado también en los últimos años, ¿no? Recordemos que tenían desde tiempos de Jimmy Morales una agenda de alrededor de 30 leyes. Y no han logrado pasar ni 5 o 6. O sea, pero yo te quería preguntar, Yanely, sobre algo acerca de lo que discutíamos anoche. Esperábamos una avalancha de impugnaciones de parte de la UNE. Lo iban a impugnar todo. Eso decían los audios que se habían filtrado. Eso pensábamos que iba a suceder. Y no sucedió. O sea, hubo alrededor de 800 y pico impugnaciones, que no son demasiadas. Daniel Hering anoche aventuraba que era porque los fiscales que la UNE llevó eran gente no comprometida con el partido y no bien capacitada por el partido para impugnar. Porque no deben ser impugnaciones fáciles si las quieres hacer bien. Me imagino que les daba igual hacerlas bien, pero esas dos ideas, dijo Daniel. Yo pensaba, y luego alguien me lo ratificó en el obelisco, una fiscal, que tenía que ver, no sé si principalmente o también, no descarto lo que dice Daniel, con el hecho de que cuando te están pasando por encima, cuando te están arrasando, impugnar no tiene sentido, porque tienes que impugnar la elección entera. Y no es posible hacer eso. ¿Qué sensación tuviste tú? ¿Qué información tienes tú acerca de por qué no sucedió la avalancha de impugnaciones que esperábamos? Pues fíjate que yo sí estaba así mentalmente preparada para recibir un montón de mensajes de aquí están impugnando mesas de todo, y sí hablé con mucha gente como para decirles, mira, cualquier cosa, o sea, háblame y lo publicamos o voy al lugar y así. Y es bien loco porque cabal ahí me contaban cosas que ahorita dijiste, por ejemplo, que hay gente que sí les confirmó a estos fiscales que sí les iban a pagar los 300 quetzales, como mencionan los audios. Pero, no sé, y me cuentan anécdotas tipo, sí, yo estaba ahí, le hablé al fiscal de la UNE y me decía, ay, sí, o sea, a mí me van a pagar, pero yo no quiero hacer nada, y así, como bien frescos. Entonces, es raro, pero yo siento que sí influyó lo que decís de, no sé, hasta los mismos fiscales ya sabían que la voluntad de votar por el binomio Semilla era tanta que, o sea, de repente hasta se pudieron haber subestimado en decir, bueno, yo voy como lo contrario de los votos, bueno, yo voy a impugnar, pero va a ser una impugnación de cuentas, no va a hacer nada. Y de repente, pensar así como que los retuvo de
impugnar. O bueno, es que también creo yo que la gente estaba muy informada y sí andaban así viendo que todo estuviera bien con sus papeletas, que tuvieran el sello, la firma, el número de la mesa y todo. Entonces también siento que fueron votos muy difíciles de impugnar, porque sí me contaron que hubo pocas situaciones donde sí querían impugnar, pero era tipo, no sé, afuera del centro de votación había una valla de Arévalo y que por eso querían impugnar todo el centro. Esa era la excusa y ni siquiera hay como una figura legal para impugnar un centro. y así, o sea, eran cosas como muy rebuscadas y supongo que, porque el voto era muy, muy claro. O sea, yo lo vi en el centro donde yo fui, que sí, o sea, estaba como muy, se veía pues la obvia, no había como por dónde decir, se salió 1 milímetro, es voto nulo, así, no había. Fue más cuidadosa la gente para votar. Y yo siento que vino también de toda esta filtración de los audios, o sea, la gente se interesó también en decir, bueno, yo no quiero que mi voto sea en vano, o que se lo roben, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y eso me gusta mucho porque como que hay una cultura también más cívica, o sea, son cosas que la gente no sabía antes y ahorita cabal, por defender su voluntad, pues lo aprendió. Aprendió también que atrás de la boleta va un sello, va el número de mesa, va una firma y que si no hay, ¿qué pasa? A mí me dio un mensaje también así, me dijo, mira, mi mamá fue a votar y la boleta no tenía sello y allá no tenía sello de nada. Y fue así como así, y todos se levantaron así como a alegar de, no, esto no tiene sello y que no sé qué. Entonces, o sea, la gente ya está más viva, pues, y siento que de repente algunas personas fiscales de la UNE no estaban capacitados como para saber qué cosas sí se podían impugnar, qué cosas no. Eso también me comentaban por ahí, que había gente que solo no sabía, que cómo impugnar o qué. Y llegaban los otros fiscales de semilla a decir, no puedes, ¿va? Y así. Eso... o sea, como siempre, un poco de todo. Sí, creo que así han sido todas mis respuestas, pero yo lo miro todo como mi discurso. No digo todo, digo en general. Bueno. Sí, La realidad es así, es compleja. Y eso cabal me lleva al debate. No va a dar tiempo de tener el gran debate, ¿verdad? Pero el debate que teníamos acerca de todo esto era introducción. El epílogo. Cómo... Stay tuned, parte 2. Cómo, digamos, habían todos estos... a partir de audios filtrados o de rumores, cadenas de WhatsApp, lo que sea, como este montón de cosas que hacían que la gente se alertara o se alarmara a veces innecesariamente. Como esto de que, sí, va a haber avalancha de impugnaciones. Van a quemar papeletas. Innecesariamente. Es que esa es la pregunta. O sea, ¿era ruido y nos alarmamos de forma innecesaria? ¿O precisamente porque conocimos esto, tomamos las precauciones que evitaron que sucediera? Esa es como la pregunta filosófica. ¿Qué es? O sea, yo creo que cuando descubres una conspiración, la pones en rumbo del fracaso. Y también Janelli nos daba la idea de que no era ruido. O sea, el hecho de que saliera toda esta información a la luz, según Janelli, hizo que la gente se informara de otra manera y actuara de otra manera, haciéndola fracasar. Pero suponete, viendo los datos de las encuestas, la encuesta de Sid Gallup, uno de los ruidos que yo le estoy llamando es la influencia de los pastores evangélicos. Que todo el mundo decía, el pastor tal está diciendo que no hay que votar por Semilla, y el pastor cual puso vallas donde decía... no a la iglesia de Satanás que influye en redes sociales y no sé qué, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que en mi opinión, o sea, yo desde el principio dije, este es puro ruido. O sea, en realidad deben ser 5 o 6 pelones los que en serio piensan esto y todo el mundo nos estamos alarmando como que, no, mucha, ¿qué vamos a hacer con los pastores evangélicos y no sé qué? Pero ahí mismo en la encuesta dice que creo que era un 7% apenas de personas que sentían que su pastor evangélico sí influía sobre su voto, por ejemplo. Pero es que... O los acarreos Pero también. Es que ahí yo creo que lo podemos mirar como lo ves tú, que no fue... a negar todos los votos. No fue como una invasión, pero 7% no es para nada menor. Es una gran cantidad de votos. Y yo creo que es cierto que muchos pensábamos que podían tener más influencia, pero no me parece que hagamos bien minimizando un 7% de los votos. Son muchos votos. El 7%, sobre todo teniendo en cuenta que votó el 44% en esta segunda. Sí. En la primera no recuerdo cuánto fue el porcentaje de votantes. Pero son muchos votos los que caben ahí. Lo que sí me parece interesante es...
también cómo hemos vinculado dos discursos o dos elementos de un discurso que a ojos de la población se pueden leer de distintas maneras, ¿no? Digamos, han tratado de asustar con el petate del muerto de la ideología de género, como le llaman, derechos sexuales y reproductivos, aborto, identidades sexuales, y pareciera que van por dos vías diferentes. Como que el debate sobre el aborto sí genera una mayor cohesión entre jóvenes y adultos dentro del espectro conservador. Y no hace mucho tuvimos una marcha multitudinaria en las calles de la capital en contra de una ley que no existía, o de una iniciativa de ley inexistente, que era sobre el aborto. Pero vemos cada vez más marcadamente cómo la gente joven se desmarca un poco del tema de la identidad sexual, ¿no? Hay más tolerancia, pareciera, a mí me da la impresión, y en algunos estudios que he visto, algunas encuestas, que hay más tolerancia hacia la diversidad identitaria. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, o sea, yo creo que aparte de eso, digamos, yo fui al cierre de campaña de Sandra Torres en la terminal, y cabal, una pregunta que le hice a un señor que estaba vendiendo helados es que, bueno, primero Sandra daba su discurso, sí, ofrecía lo de los programas sociales, que conmigo van a estar bien, que la economía informal, como todo, hacía un discurso muy dirigido a las personas que estaban ahí, que eran en su mayoría las personas que trabajan en la terminal, pero después se puso a meter que que intromisión extranjera y la Agenda 2030 y nuestros niños y el aborto. Entonces yo le pregunté, mire, ella decía lo de la amenaza, la Agenda 2030 y que el aborto y que la identidad de género. ¿Usted cree que sí importa eso? Hay como cosas más importantes. Y decía, hay cosas más importantes, por ejemplo, la bolsa solidaria es más importante, que ayuda a los niños y que no hay trabajo. Entonces ahí también te das cuenta que como esos mensajes están súper mal dirigidos. Y creo yo que nos demostró que hoy sí es una minoría la que sí le quita el sueño a esas cosas, que al final no son cosas que estamos viendo ya, sino que son miedos que van planteando. Exacto. Y también otra cosa que quería rescatar de lo de los pastores, la influencia, es que cuando desglosas la encuesta entre los votantes de Sandra y los votantes de Arévalo y Karin, cada vez que la mayoría, o sea, entre los votantes de Sandra sí había un porcentaje mayor que decía que sí consideraba que los pastores los influenciaron. En cambio, del lado de Semilla, no, era un porcentaje muy, muy bajo. Entonces eso también siento que como que te va dando la idea de quiénes son las personas que están instrumentalizando a los pastores, que, o sea, al final no fueron tampoco 2 votos, ¿va? Que probablemente fueron influenciados así. Pero eso, más también la investigación donde decía, ayer hablamos con 1,500 pastores de acá que Saltenango, que para promover su mensaje a la familia y que no sé qué. O sea, te hace dar cuenta que hay una estrategia, pero de repente y esas personas ni siquiera se están dando cuenta de qué es lo que necesita la gente. O sea, claramente el señor lo decía ahí, a mí me interesa más la bolsa solidaria. Sí. No, o sea, lo otro, siento que es algo que no les quita el sueño. Y ahí es donde te das cuenta de lo poco o el poco tiempo que se toman los estrategas de este tipo de campañas para bajar a hablar con la gente. Y es que solo es repetir el mismo eco de la misma burbuja y no se ponen a pensar en esto está resonando en la gente o no. Y es tan baja su capacidad de reflexionar de esta manera que este tipo de mensajes ya habían fracasado en la primera vuelta. Y en vez de decir, esto probamos en primera vuelta y no funcionó, redoblemos en lo que no funcionó en la primera vuelta, porque tal vez en la segunda sí va a funcionar. Es que es esa confianza que la gente tenía antes, o estas estructuras en decir, si el régimen político dominante me apoya mi candidatura, yo voy a quedar. Porque siento que todo esto del aborto, que no sé qué, que el socialismo así, sí es un mensaje que se reproduce entre estos grupos de choque que apoyaron a Suri, a la alianza de Yamatei. Sí. Va para ellos. Entonces siento que también va por ahí como de decir, ustedes están conmigo, entonces yo voy a quedar. Como que nadie había pensado en esto de tribal. El pueblo, nadie había pensado eso de si el pueblo me apoya, yo voy a quedar. O sea, estaban tan confiados de que el sistema ha sido así, de continuismo, que como que siento que lo descuidaron un poco. ¿Qué pensaba la gente? Esas son dos opciones y me parecen valiosas y probablemente ciertas. Pero por no considerar siempre a los jefes de campaña incompetentes o ilusos, propondría una tercera.
propondría que leyeron dónde podían arañar votos. Y sabiendo que no los podían arañar del otro lado, porque nadie se iba a creer un discurso de otra naturaleza de Sandra en donde pudiera superar a Bernardo Torres Arévalo, dijeron, el bolsón que nos queda es el de los reaccionarios. Y entonces ahí apuntamos con este discurso. Son los votos que ha dejado huérfanos Suri Ríos, son los votos que ha dejado huérfanos el partido de Yamatei, Conde. Entonces, como sabemos que por el otro lado no vamos a arañar ninguno, vamos a jugar a ver si con estos nos llega. Y el cálculo salió mal, porque con eso no les llegó. Pero me parece que para no pensar siempre que son mulas, ¿verdad? Es que sí son, discúlpame. Pero sí son. Es como, es más que mulas, te diría, no tienen como ese espíritu científico de testeo. Es como que voy a testear ¿será? algo. Yo recuerdo que Valdizón fue el primero en hablarte de neuromarketing en Guatemala. Y las cantidades de plata que se gastan en encuestas, en mediciones de problemas, son ingentes. Es cierto que generalmente funcionan más como engañabobos, porque les elevan el perfil diciendo vamos así de altos y con eso van con financistas para decir, voy a ganar, dame plata. Pero tampoco descartaría que lo utilicen inteligentemente y de manera estratégica y traten de ver dónde es que tienen migajas para llevarse. Y viendo que no pueden acceder al plato principal, vayan recolectando las migajas, no sé. No sé, yo siento que simplemente no tienen ese espíritu científico de hacer un experimento, ver la evidencia y descartar o probar tu hipótesis, digamos. Otra opción puede ser que de repente y sí tuvo unos grandes asesores que le advirtieron y ella no hizo caso. Puede ser. Eso puede ser, siento yo. Sí, puede ser también. O que no le dio la mollera, como en el debate. Pero es que yo no sé, estaba como hablando con mi papá y él sí dudaba así, Chanel, es que ella no es tonta, o sea, no creo que eso no haya sido planeado. Entonces siento que de repente ese debate iba muy, porque ella reproducía el mismo mensaje, sí. O sea, no era tanto de debatirle nada, sino era posicionar las ideas claves. Quizá no me refiero tanto a eso, a la insistencia en ciertas ideas que a la postre resultaron ridículas, sino a sus dudas, a su ser incapaz de a arrancarse a hablar, a que se la veía desencajada, a que no tenía respuestas cuando le tocaba improvisar un poco, a que tenía que estar echando mano de los papeles hasta para las ideas más simples. Se la veía muy nerviosa en ese debate. A eso me refería, no tanto a las fichas, a las firmas y a candidato a diputado uruguayo, que por cierto ha ido evolucionando porque ese día era candidato a diputado uruguayo y después ha sido diputado candidato uruguayo y señor candidato uruguayo. No ha sido consistente en el mensaje. Sí, y esa era su tarea. Un mensaje posicionado. Tenías que hacer una cosa y le hiciste mal. Sí. Pues bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si hay algo que se les haya quedado en el tintero que Yaneli quería parte 2. Quieren decir. Parte 2, ¿habrá? ¿Qué dice la gente? Denle like, no. Y vuelvo. Ay, no, qué cringe. Pero sí, puede haber parte 2. Ya sabes que aquí siempre bienvenida, Yaneli. Y Quique, pues esta es tu casa. Gracias. A partir de ahora me verán por aquí con frecuencia. Ajá. Y si bueno, quieren, pues, parte 2. Denle like. Denle like. Gracias a ambos y gracias a ustedes por la sintonía, por el apoyo. Estamos muy contentos con el crecimiento que hemos tenido. Gracias por acompañarnos ayer en el en vivo. Nos encantó verles ahí. Y bueno, hasta la próxima. No. Ahí Yo está, quería la canción.